Tenemos la nota de la mañana, está Josep María Minguela en línea, alguien que tiene una trayectoria enorme, fascinante. Estamos en Aire de Santa Fe, ponemos el separador, la nota de la mañana. En Aire de Santa Fe Radio 91.1, los reportajes imprescindibles para escuchar en la mañana de la gran radio de Santa Fe. Primero agradecerle desde Aire de Santa Fe, República Argentina. Josep María Minguela está en línea. ¿Nos estás escuchando bien? ¿Llegamos bien? Te saluda Luis, buen día. Sí, está muy claro, está matutino y claro el sonido, no hay problema. Muy bien, muchas gracias. Mirá, si nombramos Lionel Messi, Diego Maradona, Stoichkov, Romario, Rivaldo, por favor, todos estos chicos, unas poquitas cosas, llegaron al Barcelona, llegaron al fútbol español de la mano de Josep María Minguela. ¿Cuál fue el más complicado de todos ellos? Maradona quizás, ¿verdad? O Messi también. Bueno, no, más complicado fue Diego, no por el jugador, sino por las circunstancias políticos sociales que en aquel momento vivía Argentina, en la que había una dictadura potente y yo me tenía que reunir con los que mandaban en el país a nivel militar y la posición era muy clara. Ellos no iban a permitir que un jugador con las esperanzas que trazaba en aquel momento la figura de Diego con 18, 19 años, pues que se fuese del país en perjuicio de los propios seguidores y clubes argentinos. Esto fue muy peleado porque por un lado había los intereses del jugador y de la familia y de los clubes, Boca Juniors, Argentinos Juniors, y por el otro la posición. Es decir, para decirlo claro, las negociaciones se hicieron conmigo, porque yo representaba al fútbol español en aquel momento, el club el Barça, que lo quería fichar, y gente importante en la milicia de Argentina. Esto era así y fue así. Estamos pasando ahora fotos, imágenes de Lío, de su familia. Ya sabemos la historia, la hemos contado, la hemos escuchado, ese fichaje, el momento de la servilleta, todo aquello que se vivió. Pero ¿cómo te enteraste de ese, como dicen ustedes, ese chaval en Rosario? ¿Y cómo tenías tan claro que había que ficharlo para el Barcelona? Bueno, en aquella época yo tenía una agencia de jugadores muy potente y que tenía información en muchos lugares del mundo en el que se jugaba el fútbol profesional, que se juega en Argentina, en Brasil, en España y todo esto. Entonces, claro, apareció un chico, este chico era casi invisible, tenía 13 años, y se le veía más el pelo largo y el cabezón que tenía que no el juego. Pero yo tenía una empresa que tenía contactos en muchos sitios y que los que trabajaban en mi empresa tenían que estar atentos en especial a los jugadores que apuntaban alto y efectivamente llegó las imágenes de Diego, que se veía más el pelo prácticamente que todo su cuerpo, pero su manera de jugar era totalmente única, en el sentido de no perder el tiempo haciendo diabluras con el balón, que también las hacía, sino atacar al balón, esto con 13 años, y ir a buscar lo antes posible la portería contraria. Esto me llamó mucho la atención, por eso yo me puse en contacto con la escuela en la que estaba en aquel momento, que tenía 13 años, chaval, y contacté y me enteré de que era un jugador afiliado a Rosario Central, a Newell's, y que podía venir a hacer una prueba y tal, y así montamos todo el evento
para que la gente del Barça viese las cualidades de futuro de aquel chico. ¿Hicieron un partido para verlo ahí? Es decir, ¿lograron convencerlo a quién? ¿A papá, a Jorge Messi, para llevarlo a su hijo allá? ¿Vos hablaste con el papá en aquel momento? Sí, yo hablé con el papá, papá me dijo, oiga, lo que usted haga está bien, sabemos de su nombre, no hay problema, nosotros viajaremos toda la familia, porque es una familia unida y no queremos dispersiones. Bueno, y se montó, yo como socio del Barça de toda la vida, pues hablé con el Barça y bueno, el Barça aceptó que el jugador viniese, que se estuviese a prueba o que los partidos en el Barça, y así se montó todo este engranaje. La gran diferencia de Leo desde el primer momento es que él, siendo un jugador de gran técnica, de gran toque, era un jugador muy incisivo, que hacía lo posible para ir lo más rápido hacia la portería contraria. Y eso llama mucho la atención cuando traes jugadores que no conoces. Sí, una cosa es dominar el balón, hacer lo que se dice por aquí, virguerías con la pelota, y la otra es agarrar el balón y tener casi prisa para llegar a la portería contraria. A mí este detalle fue del vídeo, me mandaron un vídeo también, de la época del vídeo en aquel momento. El vídeo, lo que más me llamó la atención diferencial fue esto, y ahí empezó a convencer al Barça de que se trajese un chaval de 13 años. Pero vos como agente de distintos jugadores, como para traer, pudiste haberlo llevado al Real Madrid, pudiste haberlo llevado al Valencia, que Valencia en aquel momento era un equipo poderoso, porque venía de tener a Mario Alberto Kempes. Entonces digo, ¿por qué elegiste Barcelona y por qué no el Real, el Madrid, o por qué no el Valencia, por ejemplo? Bueno, primero porque yo soy socio del Barça desde prácticamente que nací. El Barça tiene 170 o 180 mil socios, y yo tengo el número de socios 330. Mira. Es decir, mi padre de niño ya me hizo socio, y además yo ya en aquella época, siendo joven, ya era socio y iba a ver todos los partidos del Barça. Y cuando había un jugador que a mí me gustaba o que me parecía que era top, pues mi primera prioridad era el Barça. Si el Barça ponía algún problema, entonces buscábamos alguna otra salida. Eso fue la realidad, y por eso yo financié el viaje, de pasajes de toda la familia, del jugador, de los padres, de tal, y los situamos en el hotel de la Plaza España, que el director del hotel había sido jugador del Barça, Domingo Balmaña. Y a partir de ahí empezó la epopeya o la gran trayectoria de Leo en el fútbol catalán y en el fútbol barcelonista. ¿Cómo? Pero ese partido, quiero saber, para que la gente de la directiva del Barcelona lo viera, ¿te acordás qué partido fue el que se armó? ¿Cómo fue ese encuentro para que Leo Messi jugara con sus 13 años? ¿Y qué fue lo que demostró o no en ese partido? ¿Te acordás? Mira, la manera de jugar de Leo en aquella edad no daba seguridad de que fuese a triunfar como fue. Y los técnicos del momento del Barça, del fútbol base, de alguna manera dudaban un poco que si le falta esto, que si hay que tener aquello y tal, y no sé qué. Entonces yo hablé con el director deportivo del Barça, con el que yo había coincidido en el primer equipo del Fútbol Club Barcelona, Carlos Reixac, y le planteé, le dije, oye, tenemos un problema. Digo, en el fútbol base hay un chico que para mí es un fenómeno, pero están pasando los días y no hay una resolución. Entonces Reixac, que es un hombre de ideas prácticas y rápido, semana próxima haremos un partido. Y efectivamente él montó un partido con chavales de la edad de Leo, incluso un poco superiores, para darle más dificultades,
y a partir de este momento fuimos a ver el partido a las 5 de la tarde y ya no hubo dudas de que Leo tenía las condiciones necesarias, sobradas para formar parte del primer equipo del Barça. Es decir, Esa fue la trayectoria. La agarró, pasó 4, 5 rivales, habrá metido algún gol o 2 o 3 y eso deslumbró. ¿Así habrá sido esa tarde, a las 5 de la tarde de ese día? No se trata, hacer goles es importante para un atacante y todo esto. Se trata de saber las posibilidades de futuro, el estilo, las ganas de crear juego. Es decir, hay una serie de condiciones que no son las que ve el seguidor, que a lo mejor lo que quiere es que su jugador marque un gol, sino cómo el juego del jugador influye en el equipo. Y yo creo que la gran fuerza de Leo es cómo su juego influye en el equipo en el que está, sea juvenil, sea profesional, sea internacional, sea lo que sea. Siempre aparece Leo ahí, y este es el gran valor que ha tenido en toda su carrera. Bueno, pero puntualmente esta pregunta es clave. ¿Ustedes sabían del déficit de la hormona del crecimiento que tenía Leo Messi, que su cuerpo no producía la cantidad necesaria de forma natural, lo que hacía que se retrasara o el crecimiento fuera mucho más lento? Ahí había que llevar un tratamiento adelante y el Barcelona aceptó igual. ¿Y cómo fue esa situación? No, el doctor del Barça habíamos jugado juntos en el club universitario de Barcelona. Y yo sabía, era evidente que había un problema de crecimiento en el físico de Leo. Entonces, uno de los temas que yo toqué, aparte de la prueba con Isaac y con el equipo y todo esto, era a nivel médico preguntarle, decir, oye, ¿tú crees que este chico va a crecer? ¿Tú crees que va a coger potencia? ¿Tú crees que tal? Entonces, él, por favor, calla. Un momento, que estoy en una entrevista. Entonces se contactó con un especialista en crecimiento y este especialista hizo un informe que efectivamente había en aquel momento un problema de crecimiento, pero que el jugador llegaría a una estatura normal en una persona europea o sudamericana y tal, y prácticamente lo acertó totalmente. Y bueno, el chico hizo este tratamiento, y este tratamiento dio el resultado que esperábamos. ¿Te acordás el nombre del médico? Porque realmente lo que logró hizo que Messi fuera lo que fue hoy. Es decir, además que hubo técnicos, que hubo técnica de parte de él, pero ese médico es gran parte, la clave de que tuvimos un Messi, por ejemplo, en el mundo, en Barça y en la selección argentina. Nunca se habló de ese médico, lo recordás, me imagino, porque si jugó con vos en el Universitario de Barcelona, ¿te acordás, Josep? Tenía un doble nombre, se llamaba Doctor Borrell. Ajá, Borrell, con doble L al final. Ah, Borrell, claro, Borrell. Sí, señor. Y el padre cuando toma que toma la decisión, ¿por eso se firmó la servilleta, para darle tranquilidad al padre o para lograr que después no se vaya del Barcelona? No, la servilleta es una anécdota, porque pasaban los días y precisamente hacía cosas tan espectaculares con el balón, por un lado, y por el otro era tan físicamente delicado que no había unanimidad entre los técnicos, porque traer a Leo era traer a él, traer a la familia, a los padres, a los hermanos, instalarlos en Barcelona. Y esto que ahora se hace con mucha facilidad, hace 50, 40 años era mucho más complicado. Los clubes no se querían meter en todos estos jaleos y tal. Entonces se hizo tuvimos la suerte de que este doctor estaba por ahí.
le hizo unas pruebas, no fue de un vistazo, sino que le hizo una serie de pruebas y casi rozó la estatura a la que iba a llegar. Y con esto el Barça ya se quedó tranquilo, la familia también, porque además, como decía el Rey Sáenz, oye, si llega a esta estatura y funciona, fenómeno, y si no, pues oye, el jugador se tendrá que solucionar sus problemas por su cuenta. Ujú. Charlie es un hombre muy práctico, y así fue, y a partir de ahí pues el jugador fue empezando a entrenar y a jugar con el equipo de su edad en Barcelona, y al cabo de poco tiempo ya debutó en un partido amistoso en el primer equipo. Llegamos a la parte puntual del reportaje, Josep, y agradeciéndote este momento. ¿Cómo era hablar con el papá? Porque se fue hace pocos días atrás, estás al tanto de la partida de este plano de Jorge Messi, el papá de Lío. ¿Cómo era? Una persona que se preocupaba por su hijo, se queda solo y te consulta y me dice, se tienen que volver mi señora con el resto, me voy a quedar a acompañarlo. ¿Fue una decisión que tomó contigo? ¿Lo charlaron al tema de quedarse allí, papá y Lío? ¿Hubo algún momento que a lo mejor Lío se estaba por volver y vos lo frenaste? Un montón de preguntas para... Bueno, él era muy responsable de lo que le pasaba a su hijo y a toda la familia, porque no solo tiene un hijo esta familia, pero era muy responsable, pero también se dio cuenta de que había llegado a un club muy organizado, muy potente, con gente seria, como el Reixac, como era Rifé, como una serie de gente, y que había que correr la aventura de quedarse en Barcelona y traer a toda la familia, porque él trajo a toda la familia, no vino Leo solo con su padre, no, se instalaron todos. Y yo recuerdo que buscamos un piso muy cerca del campo del Barça, ahí en la avenida, y bueno, y creo recordar que aquel piso aún lo mantienen como sitio de reuniones, creo recordar. ¿Como sitio de reuniones? ¿Quién, el Barça o el propio entre edificio? Ellos, entre ellos, la familia. Y todo esto, Que lo compraron como para... Barça, Claro. Claro, porque estaba al ladito del estadio del Camp Nou del Barça. Ahí está. Y en algún momento hablaste con el padre que se quería volver, que ya no lo... Porque hay una serie de cosas que afloraron en este tiempo de la muerte de Jorge Messi, como que los primeros momentos fue difícil, fue complicado, y que por ahí dudaban si se quedaban. Hay una declaración de Messi que dice, yo recuerdo que varios días la pasaba llorando por la indecisión, o lo veía a mi papá que lloraba, y entre nosotros no nos contábamos eso. ¿Viviste esa etapa de los primeros días o primeros meses donde le costaba todo a papá? Ustedes Jorge? tienen que darse cuenta de que Messi es un fenómeno mundial, pero en aquella época Messi era un chiquito de 12 años, 13 años, de una familia humilde, que tenía a su alcance que un club como el Barça lo pudiese incorporar. Y no tiene nada que ver aquel momento con este. Evidentemente, las cosas son como son, y a veces son más fáciles que otras, pero salir de Rosario prácticamente sin haber debutado en el primer equipo de Rosario, habiendo jugado solo con los juveniles, llegar a un club como el Barça y poder llegar a ser el campeón, esto es una trayectoria única. Y esto cuesta, pero no es que aprietas un botón y de golpe salta un jugador ya al primer lugar. Esto no es así. ¿Volviste a hablar después con el tiempo, ahora ya en estos últimos años? ¿Alguna vez te encontraste con él? ¿Te habló? ¿Recuerdan aquellas épocas? ¿Hiciste alguna charla? No, yo tuve mucha relación con ellos. Yo les preparaba los contratos, les preparaba reuniones con gente del fútbol. En fin, estuve de testimonio en un juicio que el padre y el hijo
sufrieron por un tema de impuestos con el Estado español, y el testimonio que que se planteó, que esto se puede encontrar lógicamente en la historia. Yo estaba allí en la sala de juicios explicando cómo funcionan los contratos, por qué el Barça le pagaba esto, por qué pagaba lo otro y tal, en fin. Es una relación no intensa, pero sí muy desahogada y muy a favor de todo lo que pudiese favorecer a la familia. ¿Qué sentís al final en este recuerdo de Jorge Messi? Un par de palabras para recordarlo en tu nombre. Vos que estuviste tan cercano en aquel momento de la incorporación de Messi al Barcelona. Bueno, que tiene que estar feliz a pesar del trance, porque en su familia trajeron un personaje a una actividad que ha hecho muy feliz a muchos seguidores, en especial a los argentinos. Y eso es una cosa que nadie se la puede quitar, ni al jugador ni a los padres. Y lo último, ¿lo viste brillar en el Mundial? ¿Viste que este Messi parece inacabable, que es alguien que da la sensación de tener un plus de esos que no hay en jugadores de 39 años? ¿Qué concepto te quedó de él en el Mundial de Estados Unidos? Bueno, Leo tiene unas condiciones técnicas que hace que la edad sea casi superflua, porque no estará 100 minutos corriendo alocadamente para arriba y para abajo, pero en 10 segundos puede cambiar un partido, puede cambiar un campeonato, y esto también es fútbol y también es la esencia de este deporte. Y lo último, ahora sí como un plus. La diferencia entre Ronaldo y Messi, ¿cuál es puntualmente para decir que uno es más o menos que el otro? No voy a ponerte en esta situación, pero ¿qué tiene uno que no tiene el otro? ¿Qué Ronaldo? Cristiano. Ronaldo está No, Cristiano Ronaldo. porque el Ronaldo de Brasil es un crack impresionante también. Pero hablo de la época que los dos estaban mano a mano en el Real, en el Madrid y en el Barça. Ronaldo es un crack, un jugador de un potencial enorme, esencialmente goleador, es un 9. Leo, siendo otro jugador de un potencial enorme, es más bien un creativo, es entre un 10 y un 9. Pasa que Leo ha hecho muchas jugadas que podría firmar cualquier 9. En cambio, Ronaldo, siendo un crack, difícilmente te hará jugadas creativas, es más de remate, de acabar la jugada y todo esto. El fútbol no juega uno solo, y es un conjunto de varios los que hacen que un grupo de futbolistas sea especial, sea único, sea terriblemente atractivo. Y en estos tipos de jugadores está Ronaldo, está Leo, está Maradona, está tantos jugadores, y seguirán saliendo. Por esta es la gracia de este deporte, de que no se acaba, y esto crea una gran felicidad en el seguidor de un club determinado. Gracias por tu tiempo con Aire de Santa Fe. Esta es la tierra, la provincia donde en Rosario nació ese chiquitín que llegó a los 13 años al Barça y nos regaló historias inolvidables, y su papá lo estamos homenajeando en este reportaje contigo. Gracias, Josep, por tu tiempo y tus historias y tu claridad en todo lo que contaste. Gran abrazo, gran abrazo. Muchas gracias, un abrazo, y seguir disfrutando de todas estas situaciones, que es positivo y ayuda mucho a la gente a vivir el día a día. Gracias, Josep. Josep María Minguela, en Aire de Santa Fe, desde Barcelona, contando toda la historia de aquel momento donde papá, Jorge, se quedó, lo acompañó y estuvo muy cerca de él todo el tiempo. Desde diciembre de